Esta semana tenemos una parashá muy especial, que es la parashá Tetzaveh. En la parashá Tetzaveh, que es lo que vimos al principio de la mañana, se establecen dos niveles absolutos de conocimiento de la existencia. Keter Torah y Keter Abolá. Keter Torah corresponde a Moshe y Keter Abolá corresponde a Aarón. Moshe es considerado el mayor de todos los profetas y Aarón, su hermano, pasa a ser el sumo sacerdote. La palabra Tetzaveh significa ordenar. Lo interesante de esta parashá es que Moshe no es nombrado en todo el texto. Sí, Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón va a terminar representando la unión entre el pueblo y la divinidad. La palabra Tetzaveh, como les dije, significa ordenar. ¿Qué había que ordenar? Varios aspectos de los levitas y del sumo sacerdote. Primero, menciona el Said, que es el aceite de oliva. Con el aceite de oliva se encendía la menorá. La menorá ilumina el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, donde estaban los esposos de la revelación divina en el monte Sinaí. A los sacerdotes se les dan ropajes especiales. Y estos son el pectoral, el efod y ropa especial para el Kohen Gadol. El Kohen Gadol en particular usaba el Urim Betumim. Esto es el pectoral, cuya significación, más allá de las distintas interpretaciones, sobre todo de la religión occidental, que trata de matar todo lo que tiene que ver con los judíos, cuando Yeshua los judíos y la luego judío. Urim Betumim proviene de Or, Urim, Or, luz, y Tumim de Tam, íntegro. ¿Por qué la luz de integridad? Porque el pectoral tenía 12 piedras y esas piedras tenían escrito el nombre de las tribus, entonces quedaban combinadas de esa manera las 22 letras de Aleph, el abecedario del abecedario hebreo, que es el abecedario de toda la escritura. Entonces, cuando el sumo sacerdote, o en todo caso el rey, que va a ser posterior, necesitaba una respuesta divina y el sumo sacerdote no sabía qué responder ante una situación expresa, se le preguntaba a Dios y Dios respondía a través del Urim Betumim. ¿Cómo lo hacía? Se iban encendiendo las distintas piedras que componen el pectoral. La otra particularidad que vemos en esta parashá es que el Kohen Gadol tenía el tzitzit, que es una especie de corona, en donde estaba escrito Kodesh Ladonai, que era consagrado para Dios. ¿Por qué el sumo sacerdote estaba consagrado para Dios? Y acá nos apartamos completamente de cualquier otro tipo de interpretación, porque su trabajo era ayudar al pueblo cuando el pueblo se equivocaba con alguna creencia determinada. O cuando transgredía las leyes divinas. Entonces, el sumo sacerdote era el intermediario entre el alma, que había sufrido y había ofrecido un sacrificio, y el mismo Dios. Para que un error sea perdonado, de acuerdo a lo que claramente dice Baltrán, Levítico, capítulo 1, la persona ponía sus manos sobre el sacrificio y decía cuál era el error que había cometido. Si no hacía eso, no se considera que el sacrificio servía para
guiar el error. Y después de eso, tenía que reparar el daño hecho. Bien, antes de avanzar un poco más, me queda definirles la consagración de los kohanim, de los sacerdotes, cómo era. Se ofrecía unos animales, para hacerlo muy simple, y se quemaba la grasa y el cebo. ¿Qué partes eran del animal estas? Las entrañas, el hígado y los riñones. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que quemar todas las pasiones externas a su trabajo como sacerdote. Y por último, se los ungía. Otra gran diferencia con el paganismo. La unción no es que pongo la mano arriba de la cabeza y está ungido. Eso es una interpretación netamente pagana. La unción se hacía con aceite. Se ponía sobre la cabeza del sacerdote unas gotas de aceite. Y de esa manera quedaba ungido para el servicio que le corresponde. Ahora bien, tenemos el Kohen Gadol, los Kohanim, los sacerdotes, los Levim, los levitas, y Am Israel, el pueblo de Israel. 4 categorías. A contraposición de cualquier otra creencia e interpretación banal, ninguna de estas categorías le daba a la persona que había nacido en esa categoría un estatus superior a otra persona, sino que eran roles que se cumplían en la sociedad. Por lo tanto, cuando un alma nace en este mundo, nace con el rol que tiene que vivir para aprender un determinado grado de sabiduría que le falta completar. Les recuerdo que Yeshua, que consideramos que es el Mesías, eligió 12 almas que eran sus talmidim más cercanos, sus discípulos más cercanos. ¿Cómo lo hizo? Oró toda la noche y al amanecer llamó a todos los que estaban alrededor de él y nombró a 12. 12 de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, claramente, no hay privilegios, sino trabajo del alma en esta dimensión. Fíjense qué interesante. Moshe nunca ingresó a la tierra prometida, pero su trabajo fue sacar a Israel de Egipto, traer la revelación divina y preparar a los que iban a continuar con eso. ¿Para qué? Para que toda esa generación que entró a la tierra prometida viviera de acuerdo a las leyes divinas. Vivir de acuerdo a las leyes divinas, para ser muy simple, es vivir la Torá. Lo cual no es esclavitud del alma, como enseña la religión occidental. Por el contrario, es la libertad del alma de saber los parámetros que te alejan o te acercan a Dios. Es muy simple. Si Israel lo hacía en ese momento, iba a ser cabeza de naciones. No lo hizo. Hasta el punto que fue expulsado de la tierra varias veces, hasta el último momento que hemos visto, con la destrucción del segundo templo, que tuvimos 2000 años, donde se nos prohibió vivir en Jerusalén. Yeshua nombró a 12 discípulos para que estos discípulos lleven la enseñanza de la Torá a todo Israel y la extiendan más allá de las fronteras de Israel. Les recuerdo, como siempre les digo, que Yeshua era un judío, que el único pueblo que esperaba un Mesías era el pueblo judío,
que vivió siempre en la tierra de Israel y que siempre le predicó a los judíos. Por lo tanto, al extender a otras comunidades su enseñanza, el maestro estaba llevando las herramientas para que las almas se eleven. Hace 2000 años, ¿qué pasó esto? Y hace 2000 años, hasta 1948, que se nos permitió después de la Shoah volver a la tierra de Israel, y comienza a aparecer lo que se denomina hoy como judaísmo mesiánico. Durante estos 2000 años, Yeshua fue considerado, de acuerdo a Sanedrino 27 AB, el Talmud, como el leproso. Es decir, aquel que llevó las manchas de Israel, que fue rechazada, pero que cambiaba el error por apertura para el alma. Por eso, cuando hacemos una tefilá, lo hacemos en nombre de sus méritos. El mérito del alma elevada ayuda a compensar lo que le falta al alma que está pidiendo algo. Sobre todo este tema, Mateo capítulo 5, capítulo 6, y yo fue muy claro. Atem or Olam, ustedes son la luz del mundo. ¿A quién se lo dijo? No había religión occidental en ese momento. No existía eso. Eso nace en el año 125, 135. Cuando ideas griegas y romanas hicieron cargo de las primeras comunidades judías mesiánicas. Pero Yeshua no le habló a esa religión. Le habló específicamente al pueblo judío. Ustedes son la luz del mundo. Una luz que hay en un hogar no se pone debajo de la mesa, sino ¿dónde la ponemos? Para que alumbre. En la menorá, arriba. Y esa luz alumbra toda la casa. En la antigüedad no había la parita, alumbraba con velas. Y se alumbra la casa donde vivimos, donde el alma reside. Los hombres van a ver, los otros hombres van a ver, las buenas obras que hacen. Y esto va a llevar a que le agradezcan a Dios. Como era un judío, hablando de judíos, y era un rabino, las buenas obras es cómo el alma vive las leyes divinas. Vivir la Torah. Simple. Esas son las buenas obras. Dentro de eso, hacer el bien, hacer lo bueno, compartir, darse, servir, la oración, siempre pensando en el bien del otro, no en el bien propio. Porque como claramente Yeshua enseña, no es, y vas a ser puesto en alto por los otros, para vos, para el yo, sino, cuando vean que haces el bien, le van a agradecer a Dios, no a vos. Las religiones te dan el convite de que vos sos grande, qué bueno que sos. Si haces esto, te va a pasar tal cosa. Mientras que el maestro enseñó otra cosa. Porque cuando el ego se contacta realmente con Dios, el ego desaparece. Por lo tanto, dejas de ser un individuo para ser parte del alma del Creador. ¿Cómo iluminar el alma? ¿Cómo llegar a esos grados superiores?
Bien, ahora les voy a dar un teórico y un práctico. Porque si nos quedamos en la teoría, como siempre les digo, la verdad es abstracto, no sirve para nada. Queda muy bien definido, pero no sirve para nada. Los judíos somos prácticos, muy prácticos. Obviamente, como era Yeshua. Yeshua siempre habló desde el Sod, desde el misticismo. Dentro de un tiempo va a ser considerado, igual que Yohanan Juan, un protocabalista. Para eso hay que entender qué es la cábala, que no es tiro los dados y que me salga bien. Ese es otro nivel, ese es el nivel de la ignorancia. La cábala es la recepción de la fuente divina, es mucho más elevado. Y hablando de eso, ¿cómo acceder? Vamos por los grados. 4 grados en Israel. El Cohen Gadol, los Kohanim, sacerdotes, los Leví, los levitas, y en Israel, el pueblo de Israel. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era el que conectaba con la divinidad. Su lugar era el lugar Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Entraba una sola vez al año y en Yom Kippur, en el día en que se piden perdón por todos los horrores que cometemos durante el año. Los Kohanim, los sacerdotes, servían en el Mishkan, después en el templo, servían al sumo sacerdote y dirigían a los levitas. Un nivel, dos niveles. Tercer nivel, los levitas. Los levitas enseñaban la Torá, ayudaban a los Kohanim, a los sacerdotes, y se ocupaban del nivel de las almas en cuanto a costumbre y ética. Cuando había algún problema se le iba a preguntar al levita, ni al sacerdote ni al sumo sacerdote. Y por último, el nivel que parece estar más abajo, que es Am Israel, el pueblo común, que eran los que participaban de los rituales y participaban de las acciones personales en la misma sociedad. Esos son los 4 niveles. Ahora bien, si son niveles, quiere decir que se puede ascender de un nivel a otro nivel. Porque si naces con un determinado rol, en una posición determinada de la sociedad, tenés la oportunidad de vivir ese rol, aprender esa experiencia, pero de desarrollar la conciencia. Y ahora les voy a hablar justamente desde los conceptos más cabalísticos, es decir, desde el Sod, desde el misticismo. No importa qué edad tenés, cuándo naciste, dónde naciste, en qué etapa de la humanidad vivís, esto es vida interior. Y la vida interior no tiene ni tiempo ni espacio, es vida. O es vacío si no se quiere. Am Israel, el pueblo, nivel supuestamente más bajo, pertenece al mundo de Asia. La dimensión de Asia es la dimensión física, la realidad física, que tiene su propia dimensión espiritual. El mundo concreto. Cuánto gano, cuánto cobro, qué debo, qué hago bien, qué hago mal, lo físico, lo común, lo de todos los días. Si el alma despierta, porque no le alcanza lo que está viendo, pasa al segundo grado de conciencia, que es la dimensión de Yetzirah, de las formas, que se asocia con el Gan Edén, el jardín del Edén, en donde habían 2 realidades: las almas y los ángeles. Interesante. El Gan Edén,
hay ángeles buenos, hay ángeles malos. Si no, ¿quién fue el ángel que fue a hablar con, quién fue el que fue a hablar con Eva para que comiera del árbol que no tenía que comer? Obviamente la religión occidental, que está en una batalla continua con el famoso diablo, va a decir que ese es el diablo, el malo, el malvado, pero que Dios es bueno. El problema de esa creencia, que es pagana, es que Dios es muy poderoso, pero no puede vencer al diablo, entonces no es tan poderoso. No, pero algún día, cuando Cristo venga, va a pasar y va a pasar. Sí, sí, claro. Y mientras tanto, te roban, te matan, pasa la guerra. Ah, no, la culpa es el diablo. Ah, mira vos. Cuando el alma llega a ese lugar, el grado de conciencia se vuelve mixto. Esto es bueno y esto es malo. Esto lo tengo que hacer porque me va bien y esto no lo tengo que hacer porque me va a ir mal. Ese es el segundo nivel de la conciencia. Que no es malo, es bueno, pero hay un nivel superior. Ese nivel superior es la dimensión de Dios, de la misma creación, que es posterior, está más arriba del jardín de Edén. Se asocia ese nivel con el trono de Dios, con los arcángeles y con el grado mayor de profecía. El trono de Dios cuando la conciencia percibe directamente al mismo creador. Los arcángeles, Judá capítulo 9, Apocalipsis 12:7, están nombrados los arcángeles. Y el más alto grado de profecía, Moisés o Yohanan Martín con el Bautista. El más alto grado de profecía. Interpretado por la religión occidental como el Espíritu Santo, como una persona más de Dios. Porque Dios es tres, que es uno, que es tres, pero que es uno. Esta concepción es netamente pagana. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es la conexión directa del alma con la divinidad, que en el interior y en la conciencia se siente como intuición pura y directa. En términos simples, un emisor, un receptor. Lo que une el emisor con el receptor. Solo se conoce a través de la conciencia. Pero queda un nivel más todavía para seguir ascendiendo, para que la conciencia siga creciendo. Y es el nivel de acción. Este nivel es anterior a Génesis 1:1, donde todo es divinidad. Se enseña que Dios creó desde el vacío. No había nada y formó. O sea que Dios está en el vacío. Lo que implica que el vacío no es malo. Nuestro nivel más bajo de mentalidad nos hace creer que el vacío es la nada. En absoluto. El vacío es el todo. Cuando se anula el raciocinio, es cuando la conciencia ingresa al nivel de comprender sin preguntar. Ese es el nivel de acción. Es el nivel de Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Que ayuda a otras almas a ascender. 4 dimensiones en que la conciencia puede ir aprendiendo
los niveles de contactarse con la divinidad, que es desarrollar la vida interior. 4 niveles. Hay un punto en que el alma desarrollada acepta todo sin cuestionar. Y eso no hace al alma tonta. Por el contrario, la hace sabia. El nivel más elevado de todo es cuando comprendes que todo proviene de Dios, que todo lo guía a Dios, y que si pasa algo alrededor tuyo, entonces hay que actuar de la mejor manera posible para hacer el mayor bien posible. Pero no por ti mismo, sino por la misma vida. Y entonces la vida, Dios, te va a alimentar con mayor sabiduría. El alimento del alma es la sabiduría. No es el conocimiento intelectual, no es la religión, es la vida interior. Y eso implica energía, felicidad y equilibrio. Bien, de todo esto que les he mostrado, lo vamos a bajar más simple todavía, bien simple. Tetzaveh es la orden de iluminar la menorá. Cuando hay luz, la sabiduría ilumina todo lo que nos rodea. ¿Cómo iluminar el alma? Como siempre les doy, hoy voy a nombrar 4 pasos muy simples, que no tienen que ver con ninguna religión, ninguna, sino con la vivencia todos los días de la vida. Primero, la tefilá, la oración. La tefilá es leitpalel, mirarse a sí mismo y después hablar con Dios. Las religiones enseñan pedirle a Dios que Dios te va a dar. Si pedís, Dios te da. La realidad es otra. Primero, mirate a ti mismo, fíjate el vacío que tenés o que no tenés, y a partir de ahí, relacionate con el Creador. Lo primero fundamental es agradecer lo que ya se tiene, más que lo que no se tiene. Porque lo que no se tiene, Dios ya lo sabe. Para unirnos con el Creador en la tefilá, hay que romper el egoísmo. La mirada interna más profunda es la que reconoce que todo proviene de Dios y que todo vuelve a Él. Y que si hay una necesidad, Dios la sabe. Y Él tiene las herramientas para que podamos vencerla. En todo caso, pedirle al Creador sabiduría para enfrentar la situación. Y cuando la sabiduría llega, la situación desaparece porque ya aprendiste. La tefilá. Segundo, el servicio. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿A quién hacer? Hacer. Hacer el bien. Hacer lo bueno. Dar con todo lo que se pueda dar por el bien de otro. Hay una regla muy simple en la vida del alma. Cuando el alma da, el alma recibe. Cuando el alma da esperando recibir, no recibe. Cuando el alma da por amor a que el otro sea feliz, Dios te llena de abundancia. Porque Dios es abundante. Por eso el servicio ayuda a que crezca la humildad en el corazón. Y yo claramente enseño a su rey, felices,
los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto fue interpretado como los pobres, los que no tienen plata. Ignorancia pura. Isaías 62 claramente lo define. Los humildes de corazón es en donde Dios pone su presencia. Por eso el servicio nos enseña a ponernos abajo y no arriba. Que arriba es que otro, que le gusta estar arriba y ser aplaudido y abrazar. Su tesoro es lo que los otros piensan sobre él. Lo importante es lo que la conciencia nos dice a nosotros de lo que estamos haciendo. Y si hacemos el bien, es porque nos va a decir la conciencia que Dios está feliz con lo que estamos haciendo. Estamos agradando al Creador. Y cuando agradas al Creador, el Creador te devuelve el servicio con mucha abundancia. No hay abundancia sino servicio. No hay abundancia sin este filar. El otro escalón. Los sumos sacerdotes, los levitas tenían ropas especiales que marcaban el servicio que prestaban. La vestimenta. ¿Qué hacer con la vestimenta? ¿Qué colores usar? ¿Qué no usar? ¿Cómo vestirse? ¿Cómo no vestirse? Sinceramente, eso va cambiando de generación en generación, de año en año. La moda es un reflejo de cómo el alma se encuentra. ¿Qué se usa este año? Por ahí, el color Pero a mí no me gusta, pero se usa, entonces me lo pongo. Cuando yo era joven, hace unos siglos, se usaba camisa y corbata. Todo el mundo con camisa y corbata para ir a trabajar. Yo usaba camisa y corbata, era la ropa que se usaba. Hoy no se usa más camisa y corbata. Es bueno, es malo, es mediocre. Es la vestimenta del momento. Entonces, ¿qué elegir? La vestimenta adecuada para el momento adecuado. Miren qué simple que es. La vestimenta tiene que estar acompañada con el arreglo del cuerpo. Pensando que estamos más que frente a la sociedad, estamos siempre frente al mismo Dios. Miren que existe, ¿eh? No hace falta ropa especial, sino la adecuada para respetar al cuerpo y a la sociedad. Hay ropa de hombres y hay ropa de mujeres. Aunque actualmente con esto de la liberación femenina están bastante mezcladas las cositas, ¿no? Pero está bien. En uno de mis primeros viajes a Canadá, lo tengo, pero en la memoria me viene cuando va sobre esto. Entré a un baño de hombres, en un baño público de subte. En Canadá no hay subte, hay trenes debajo de la tierra, no mucho. Y cuando entro, veo una mujer limpiando los vidrios. Uy, me equivoqué de baño. No, era baño de hombres. Estaban los vegetarios. Las mujeres limpiando el baño de hombres con el baño abierto. En nuestra sociedad, los hombres limpian el baño de los hombres y las mujeres el baño de las mujeres, y si no, se cierra la puerta y la mujer limpia tranquilamente, está muy bien. Ya está. Con esto les estoy diciendo que lo femenino y lo masculino en la actualidad parece estar entrecruzado. Y el problema de eso es que el hombre no puede tener un niño adentro. Y la mujer no puede darle la vida a un hombre.
El hombre planta la semilla, la mujer la recibe y la hace. Hasta ahora no se ha podido cambiar eso. Tenemos que no se cambie. Y si se cambia, bueno, se cambiará. Serán hombres y mujeres hermafroditas. Sabrá Dios qué es lo que viene. En resumidas cuentas, cada cosa en su lugar para no romper las mismas reglas. Y por último, el último paso para que el alma se ilumine es el aceite de oliva. ¿Qué es esto? El aceite de oliva iluminaba la menorá iluminaba la sabiduría que sale de la Torá. Sin aceite de oliva la menorá no iluminaba. ¿Qué implica? El compromiso para dar lo mejor a Dios, el mayor esfuerzo. Dar lo mejor que se tiene a la misma divinidad. ¿En dónde? En la familia, en el trabajo, con los amigos, en el deporte, en el estudio, en todo espacio, en todo tiempo y todo lugar. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la vida. Aunque no lo veamos así, trabajás por dinero. ¿No? ¿Para qué trabajas? Porque tenés que pagar un montón de cosas. Tienes que pagarlas. Que esa energía sea un servicio a Dios. Educás a tus hijos. ¿Y para qué los educás? Para que tengan una vida mejor que la que yo tuve. Bueno, perfecto. Que esa generación viva mejor que la generación que te tocó vivir a ellos. Siempre es por el bien, por la misma vida, por la misma existencia, que es lo que tienes adentro. En resumidas cuentas, y cerrando, 4 niveles. Am Israel, Leví, Kohanim, Kohen Gadol. 4 niveles, que son 4 niveles de ascendencia de la misma conciencia. Toda conciencia que se eleva tiene el beneficio de obtener la vida interior. Toda conciencia que perece teniendo la oportunidad de desarrollarse, se queda enfrascado en alguno de los 4 niveles que les he nombrado. Por lo tanto, más que pensar en lo que es bueno y lo que es malo, es qué me toca vivir, qué experiencia Dios me da y cuál es el mejor bien que puedo hacer frente a esta situación. Eso te va a dar seguridad, confianza y unión con el mismo creador. Shabbat shalom.